Estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a regresar ahí. Ya todos sabemos, este es el Evangelio que hemos estudiado, esto es lo que la iglesia ha estudiado. Venimos a conocer más a Jesús y lo hemos llegado a conocer más a través de estos evangelios que se nos ha dejado en la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros nos fijamos bien quién es Jesús, vamos a darnos cuenta que es muy diferente al que pensábamos. Pero qué bueno, a este es el que queremos conocer, este es el verdadero Jesús. Aunque no fue el que pensábamos que era, este es Jesús. Y queremos tener su palabra, porque su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. El Señor aclara una cosa muy bien con los discípulos y les dice a ellos que Él es el que los escogió a ellos y no ellos a Él. Y tenemos que siempre acordarnos de eso, que nosotros no escogimos al Señor, sino Él nos escogió a nosotros primero. Lo dijo con una profundidad, hermanos, que lo dijo como si fuera Dios, y lo es, Él es Dios. Por eso muchos en ese tiempo no lo pudieron aceptar por las palabras profundas que Él usó para declararse Él Dios, con las palabras que Él se declaró ser Dios. Y cuando Él habló de que Él los había escogido, Él habló como Dios, de que Él los había escogido a ellos aún antes de la fundación del mundo. Y la semana pasada vimos el contraste del verdadero discípulo y el otro discípulo que no fue verdadero. Vimos el contraste también del esclavo y del que en verdad fue libre, hecho libre por ser discípulo de Cristo en verdad. Ser verdadero lleva a la verdadera liberación, y no ser nos deja en el mismo estado. Hoy esta mañana veremos que este pueblo, aunque hayan dicho ser hijos del padre Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, fue dicho por el Señor que no lo fueron como ellos lo pensaban, sino que les dijo que fue otro su padre de ellos. Sí, por sangre fueron hijos o descendientes de Abraham, como dijeron, pero conforme lo que Dios había dicho por los profetas, iba a tener que ser más que por sangre. Aquí iba a tener que ser más que solamente ser por sangre. Por sangre fueron hijos de Abraham, que hubiera sido suficiente, hermanos. Si Jesús hubiera dicho así, mas no fue la sangre que los llevó a ser hijos, por la circuncisión podían ser parte del pacto abrahámico, por la observación de la ley podían ser vistos como el pueblo que Dios hizo pacto. Después en el monte Sinaí, donde los dos se unieron en pacto, pero no fue así. También vemos que el espíritu que tuvieron no los hizo ser hijos de Dios por las intenciones malas y también la incredulidad de ellos. El espíritu que ellos los poseía más bien caracterizó a otro espíritu que el Señor aclara que no fue el espíritu de Dios. Jesús aquí lo aclara muy bien. Ellos demuestran otro espíritu muy diferente que nos vamos a dar cuenta hoy en este evangelio. Y vamos a ir así al capítulo 8, al versículo 34. Y vamos a fijarnos bien lo que nos enseña la palabra del Señor. Queremos ver lo que la Biblia nos enseña, el versículo 34 al 38. Y vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer este precioso evangelio de Juan que nos ha dejado a nosotros la iglesia para que creyésemos más en el Hijo. Amén. Capítulo 8, versículo 34 al 38. Y así lee la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Es algo muy breve, pero es algo muy profundo también al mismo tiempo. De sangre lo fueron. La Biblia nos enseña, hermanos, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, rápido nos enseña en el primer capítulo de que no iba a ser por sangre, de que iba a ser lo posible para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Rápidamente Juan aclara eso en el primer capítulo para que cuando nosotros lleguemos aquí a este capítulo y a los otros capítulos donde el Señor va a tener estos encuentros con ellos y que no iban a ser buenos encuentros con ellos, iba a demostrarnos a nosotros antes, cuando leemos la Biblia en el capítulo 1 de Juan, de que no íbamos a poder ser hijos de Dios por medio de la sangre. Nos damos cuenta que no iba tampoco a ser por voluntad de hombre, para que pensemos hoy en este día de que fue por voluntad del hombre que somos salvos, sino que fue algo divino, si en verdad somos salvos. El Señor nos enseña que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. A veces eso nos queda en mente, hermanos, y parece que a veces es fácil, pero también a veces puede ser difícil permanecer hasta el fin. Las luchas, las pruebas, las cosas, los cambios que hay a veces, las leyes, iglesias que a veces tenemos que cambiar, domicilios a veces que cambian, todo esto puede acontecer, que puede hacer mucho efecto en nuestras vidas, aún hasta si no en verdad somos salvos. Pero si somos salvos, eso no va a tener ningún efecto, porque el que nos va a ayudar siempre, ¿quién va a ser? Va a ser Dios. Y Dios nos va a dar el poder para permanecer hasta el fin. Nos dejará una fe completa porque hemos creído la palabra del Señor. Una cosa que tenemos que acordarnos nosotros bien, y usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, y esto no está excusando la razón de decir, entonces en este caso no necesito amar a nadie más, sino nomás a mis hermanos. Pero el Señor nos demuestra a nosotros que si nosotros somos verdaderamente los discípulos de Jesús, tenemos que nosotros, hermanos, amarnos los unos a los otros. Lo hemos hablado muchas de las veces y quizás ya nomás acaba el servicio y nos olvidamos otra vez. Pero el Señor nos ha enseñado a nosotros que tenemos que amarnos los unos a los otros, que esa palabra permanezca en nosotros. Y entonces el Señor dice que cuando el mundo vea que nosotros nos amamos, con ese amor que Él nos amó a nosotros, entonces el mundo será convencido de que nosotros somos discípulos de Jesús. Esto no significa que nosotros vamos a demostrarle al mundo también que los amamos igual como nosotros nos amamos, pero claro, va a haber un beneficio para ellos también, porque ellos también verán que ese amor es de Dios. Pero más que todo debemos de iniciar esto aquí con nosotros hoy. ¿Por qué yo hablo esto? Porque esta es una palabra que el Señor dejó para que nosotros la retengamos en nuestros corazones. Y esto es algo que este pueblo no tuvo. Este pueblo fue pueblo por sangre. Oh sí, por la nacionalidad ellos fueron considerados y todavía aún en este tiempo son considerados como hijos de Abraham. Son considerados simiente de Abraham, son considerados los que Dios les dio la ley, que Dios se unió con ellos, como han dicho muchos maestros en el pasado, que podemos ver en la Biblia, que ellos se unieron con Dios en el monte Sinaí. Ahí es donde estos dos personajes se unieron en matrimonio para hacer un pacto para siempre. Este pacto iba a ser de cumplir la ley, Dios iba a cumplir lo que Él les había prometido a ellos de ser su Dios. Y ellos tenían que también cumplir también en ser el pueblo de Él por medio de lo que la ley les iba a prescribir a ellos hacer. Y Dios cumplió su parte, pero este pueblo demostró su infidelidad. Pero todo, cuando nosotros nos damos cuenta en esto, estaba en el control de Dios, porque Dios es soberano. No fue algo que el hombre podía haber dicho, bueno, pues ¿qué iba a ser Dios? Sino que Dios ya sabe todas las cosas. Él sabe nuestro principio y nuestro fin. Esto es lo más precioso que nosotros como creyentes podemos tener y que yo sé que tenemos que trabajar en ello, no olvidarlo. Porque podemos olvidarlo
al momento podemos olvidar de que Dios está en control. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la escasez, cuando vienen las tribulaciones, nos olvidamos de que Dios está presente y que Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para nosotros. Bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que ellos pensaron que por esa sangre que corría en sus venas, ellos eran el pueblo y que no necesitaban ellos escuchar a Jesús. Claro, pues ellos ya tenían en su mente de que ya tenían los dos pies adentro. ¿Por qué iba a tener que haber razón de oír a este hombre que se decía ser Dios? Había muchas cosas que iban en contra de ellos. Una de ellas era de que en esos tiempos también se levantaban muchos falsos maestros, como falsas sectas y como muchos que se levantaban a decir ser hijos de Dios. Esto era una de los obstáculos que a ellos también fue en contra de ellos en vez de favor, para ayudarles a ellos creer que Jesús era el verdadero. Esto iba a tener que llevar mucho más de lo que había naturalmente alrededor de ellos. Esto iba a tener que ser ayudado con una ayuda divina de Dios, de darles una revelación a este pueblo muy especial, que iba a superar todos los engaños que había alrededor. Imagínese usted, una persona que ha sido engañada en toda su vida. Esa persona va a quedar afectada por el engaño y no le va a creer a nadie después. Aunque le hablen la verdad, no va a creerlo por la razón de que ha sido engañado en su vida. Una persona que nunca ha sido engañada cree todo porque nunca ha sido engañada. Pero una persona que ha sido engañada en su vida, no una vez, no dos veces, no tres veces, y que ha experimentado falsas enseñanzas y falsas doctrinas, es una persona que después al tiempo aprende a tener mucha precaución. Entonces, cuando usted llega a hablarles a esa persona la verdad, ¿qué va a ser lo que va a pasar? Esa persona no le va a creer porque ha sido engañada. Aquí es donde tiene que intervenir lo divino. Aquí es donde tiene que intervenir Dios para cambiar el corazón de esa persona que ha sido dañada por toda la mentira que ha venido en su vida. Esa persona ha quedado afectada así en esa forma. Y hay gente así en el mundo que solamente Dios ha sido el único que nos ha podido convencer a nosotros, amados. Porque aún así a veces nosotros, aunque no hayamos sido engañados así en esa forma, podemos decir que el pecado de la incredulidad nos ha gobernado en nuestra vida. Pero cuando nosotros somos ayudados por Dios, amados, podemos llegar a creer en Él. Jesús no negó que ellos eran, Él dijo, sé que sois. Ahora, si Jesús hubiera hablado con una mentira, nomás una mentirita, eso automáticamente lo quita a Él de ser Dios, de ser hijo de Dios, de ser 100% Dios, porque ya iba a tener una falla. Sus palabras, hermanos, de Jesús tenían mucho peso, porque si nomás hablara Él ligeramente una mentirita, ya Él era considerado un mentiroso. Se iba a considerar que Él estaba hablando una mentira. Y quizás nosotros podemos también llegar a decir que si nomás dijo esa mentira, quizás habrá otras quizás que no hemos visto. Pero aquí en el versículo 37, cuando usted lee la Biblia, dice, sé que sois descendientes de Abraham. Oh sí, el Señor dijo usted, yo sé que ustedes son. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham por sangre. Yo sé que las promesas que Dios les ha prometido a ustedes son suyas. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Las promesas, aún hasta esta promesa que está delante de ustedes, es para ustedes primero. Pero lo que hay en sus corazones no es de Dios. Y si eso lo que está en sus corazones no es de Dios, ustedes también no son de Dios por lo que hay en sus corazones. Esto me hace temblar a mí, hermanos. Porque esto puede pasar. Pero procuráis matarme, dice el Señor. Hay un pero en este versículo, un pero procuráis matarme. Eran engañados totalmente. Al momento que ellos actuaron así en esta forma, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que ellos tenían la ley sobre que los respaldaba.
que estaba sobre y en contra de todo falso maestro. Entonces esto nos está indicando a nosotros que esto es lo que ellos pensaban, de que Jesús era un falso maestro y querían matarlo a él. A todos los falsos maestros ellos tenían la ley que los apoyaba de sacarlos de la ciudad y de apedrearlos, de matarlos fuera de la ciudad. No iba a ser dentro de la ciudad. La Biblia nos enseña la ley que estos falsos profetas, falsos maestros, ellos tenían todo el derecho de sacarlos. Esta era la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero aquí el Señor les está mostrando que ellos están equivocados. Él les está demostrando, porque el Evangelio de Juan nos demuestra que Él vino de arriba, no vino de abajo. Cristo no había venido donde ellos habían nacido, de abajo, de lo terrenal, sino que Él había venido de arriba, un auxilio divino de Dios hacia el hombre para salvarlo. Esto era la creencia de ellos, de los judíos. Esto fue lo que ellos creían, y era algo común también en la cultura griega, que también nos podemos dar nosotros cuenta que también esto era algo que era común en la cultura griega, de hallar que los dioses venían del cielo a ayudarles a ellos, a auxiliarlos. Esta es una filosofía griega, como también podía ser también de los judíos también, que ellos veían esto, ya que los judíos eran los únicos que tenían el gran privilegio de tener al Dios que creó los cielos y la tierra. Aquí vemos nosotros que esto tenía que ser solamente ayudado por Dios solamente. ¿Por qué podemos nosotros suponer esto y decir, bueno, pues hermano, entonces esto nomás es puro cuento? No, no es cuento. Esto tiene que ser ayudado divinamente por Dios para poder creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros somos creyentes hoy, en verdad, ha sido porque Dios nos ha ayudado a creer. Y Él es el que nos tiene aquí en verdad. El que perseverare hasta el fin no significa que usted lo va a hacer con sus propias fuerzas. Las fuerzas que usted tiene para perseverar han sido de Dios. Y así debe de siempre ser nuestra fe, que ha sido Dios. Aunque no somos perfectos, pero a Dios le ha placido así, de vernos escogido aún antes de la fundación del mundo, a todos los que estamos aquí, conforme a lo que la Biblia nos enseña, de estar presentes hoy en este día, aquí en este día, domingo, en la casa del Señor. Él les dijo, ustedes yo sé que son descendientes de Abraham y todas las promesas están ahí y la ley también los apoya a ustedes, pero lo que tienen en su corazón no viene de Dios, porque ustedes me quieren matar, porque mi palabra no cabe en ustedes. Y la palabra, para caber en ellos, iba a significar, hermanos, lo que significó en el principio, que si verdaderamente ellos eran discípulos del Señor, la palabra iba a permanecer en ellos. Y la palabra misma que iba a permanecer en ellos también iba a ser un efecto de hacerlos verdaderamente libres. El hombre puede sentirse libre y decir, yo no necesito a Cristo porque yo soy libre, no tengo vicios, no robo, nunca he robado, nunca le deseo a nadie el mal. Sí, hay muchos en el mundo que se pueden justificar con lo que ellos dicen, aún hasta pueden verse aún hasta mejor que ni nosotros a veces en algunos casos. Porque yo le voy a decir la verdad, ha habido casos donde en el pasado yo no hice eso, yo no fui bueno con mi prójimo, no voy a decir, oh hermano, yo nunca le decía mal a ninguno, porque sería yo un mentiroso, aunque hermanos, yo no hablo totalmente toda la verdad como Cristo la habló en esa perfección. Todos hemos mentido en el pasado. Y hermanos, no merecemos el perdón de Dios. Pero es por su bendita misericordia y su gracia a los que a Dios le ha placido extender ese bendito perdón y misericordia. No hemos sido nosotros, así le ha placido a Dios hacerlo. Entonces los que permanecen en la palabra del Señor, esos son los que iban a ser discípulos del Señor. Esto era algo que ellos no tenían, porque el Señor les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Por sangre eran. Sí, por sangre eran, pero luego nos vamos a dar cuenta nosotros que no fue por espíritu, de espíritu no lo fueron. ¿Por qué digo yo esto? Porque dice la palabra del Señor después, pero procuráis matarme, Tenían el espíritu del asesino, tenían el espíritu de mentira,
Tenían este espíritu que había originado, y nosotros ya todos lo sabemos, en el adversario de Dios, Satanás, el diablo. Fíjese bien la seriedad de esto, cuando a veces pueden surgir estas cosas, cuando nosotros podemos también a veces entrar en esa clase de espíritu de querer matar a alguien, o pensar en matar a alguien, o desearle a alguien el mal. Este es el espíritu del diablo, no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del diablo, que desde el principio él vino a matar, él vino a robar. En la forma que lo hizo, lo fue en el principio con Adán. Cuando lo engañó, fue un mentiroso, y al mismo tiempo el plan era y el propósito era de destruir la obra que Dios había hecho. Pero todo estaba en el plan de Dios. Parece que el diablo a veces tiene su plan, y que parece que Dios no lo sabe, pero Dios ya sabe el plan. Dios es soberano, y Dios sabe lo que el diablo está capacitado en hacer, y su capacidad no es más que la de Dios. La de Dios es más. Dios está más capaz, más poderoso. Dios es soberano. Aunque a veces esto no lo vemos en el mundo. Vemos el crimen, vemos nosotros la muerte que ha, hermano, prevalecido en la vida del ser humano. Pero vemos nosotros que, hermanos, el fin para el creyente va a ser vida eterna. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que el que cree en Cristo Jesús será salvo hasta el final, y aún hasta después. Dios le ofrece vida al que es creyente y el que ha creído en su Hijo. Entonces ellos tenían un espíritu, hermanos, que ellos procuraban matar al Hijo de Dios. Fíjese bien, ellos no estaban tanto, cuando nosotros vemos este contexto en la Biblia, pues no tan solo era el pecado contra un prójimo. No, este pecado que ellos llevaban en su corazón era hacia el Hijo de Dios, hacia el Hijo de Dios que Dios había enviado. Ahora tiene mucho sentido lo que dice el Señor: si a mí me rechazaron, a ustedes también los va a rechazar. Y si a mí me rechazan, rechazan también al que me envió, que es el Padre. Fíjese el efecto y la enseñanza que el Señor nos enseña. Ellos rechazaron al Hijo. Ahora, si el Hijo hubiera sido nomás un solo hombre, bueno, allí hubiera nomás hasta ahí quedado. Pero vemos nosotros que Él fue también divinamente enviado por Dios, y también rechazaron al Padre sin saberlo. Sin saberlo, porque ellos se justificaban ya en que ellos solamente tenían a Abraham, tenían la ley, y era todo. Era se le dice una autojustificación, que todos lo podemos tener. Yo hago, yo digo, yo sé, yo nunca le he hecho a nadie mal. El hombre lleva eso en sí mismo, que se jacta de lo que él ha hecho. Y nadie se va a poder jactar en lo que él ha hecho. Si nosotros nos vamos a gloriar, y la palabra es gloriar, tenemos que gloriarnos en lo que Cristo ha hecho. Él debe de ser el objeto del creyente. El objeto del creyente debe de ser Cristo. Él debe de ser nuestro enfoque. Él debe de ser el blanco que nosotros vemos siempre, el blanco soberano en el cual confiamos y le hemos dado nuestro corazón, amados hermanos. Y no debe de haber otro objeto más que nosotros tengamos para ser salvos. El único que debe de ser es Cristo Jesús. Cristo Jesús, que llevó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que fue el sustituto que llevó nuestro pecado a la cruz por nosotros, los que Él ha escogido. Porque esto no es en general, no estamos hablando nosotros. Y bueno, no queremos decir nosotros, hermanos, que su sacrificio fue para todo el mundo, para decir que todo el mundo ya está perdonado, sino que nosotros somos perdonados cuando nosotros, hermanos, consideramos el pecado que nosotros hemos cometido. Y el único que nos va a poder, hermanos, llevar a eso va a ser Dios. Yo viendo el caso muy bien en este lugar, hermanos, nosotros somos duros. Y es Dios el único que puede trabajar el corazón del hombre para hacerlo suave. Por eso, hermanos, cuando Dios obra en el corazón, no me admiro yo, no me admiro de su pasado, porque Dios es más poderoso que nosotros. Y Dios nos puede convencer a todos a la salvación.
Nos queda a nosotros, hermanos, rogarle al Señor que tenga misericordia, porque es por su santa misericordia que el Señor nos va a poder dar la salvación. No hay otra cosa más. No podemos nosotros pedirle a Dios que salve a tales personas que amamos mucho por las obras que hayamos hecho, ni aun hasta nuestra fe. Es solamente por su misericordia y su gracia bendita que le podemos decir correctamente de que Él, hermanos, demuestre su salvación hacia nuestra familia. No vamos a poder hacerlo nosotros con nuestras obras, ni con nuestras oraciones, ni con nuestros ayunos. Esto queda de Dios en hacerlo. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a solamente doblar rodillas y pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de ellos, Señor, para que el Señor quebrante ese corazón. Estos hombres llevaban otra clase de espíritu. El Señor les dijo: ustedes me procuran matar porque el espíritu que ustedes tienen es del asesino Satanás. Ese espíritu malo que ha, hermanos, invadido a al ser humano, y que solamente puede ser, hermanos, controlado solamente con el poder de Dios y por medio del poder del amor que Dios nos ha dado. Oh, hermanos, yo creo que en este momento necesitamos nosotros considerar nuestras vidas y ver cuánto nosotros hemos hecho eso. Cuánto amor debemos de nosotros demostrar de Dios, empezando aquí en esta iglesia. Yo creo que esto nos llevaría a nosotros, hermanos, hoy en esta mañana, si somos sinceros y si el Espíritu Santo nos ha tocado hoy, de arrepentirnos por no haberlo hecho. Esto es lo único que nos lleva al Espíritu Santo a hacer, de pedirle perdón y arrepentirnos por el tiempo que no lo hemos hecho y por el tiempo que lo ignoramos, en caso de que lo hayamos ignorado aquí en la iglesia y después también en el mundo, cuando nosotros hemos salido también y no demostrado el amor de Cristo que mora en nosotros. Yo sé las ocupaciones a veces, entrando al día actual hoy, las ocupaciones, el cansancio, el trabajo, hermanos, los problemas, las dificultades que vienen a veces en el hogar, aún hasta a veces las experiencias que hemos tenido, como dijo Jesús: cuando Él venga, hallará Él fe o amor en el mundo, cuando Él venga. Por todo lo que nos ha pasado, hermanos, tenemos que rendir nuestros corazones a Dios y decirle: Señor, obra en mi corazón como obrabas antes. Ayúdame a ver a las almas como tú las ves, Señor. Porque si no, lo que va a surgir va a ser este espíritu que ellos tuvieron y los poseyó. Que aquí, hermanos, no lo mataron. Pero usted sabe bien que el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo nos enseña que lo mataron después en la cruz. Ese espíritu los llevó a actuar en lo que ellos sintieron en su corazón. Querían eliminar ellos. Para ellos, Cristo fue un cáncer. Para ellos, Cristo fue algo que estorbó la doctrina de ellos. Cristo era un estorbo, ellos querían acabar con Él lo más pronto posible, pero ellos no podían porque el pueblo lo escuchaban. El pueblo no veía ninguna falla en ellos. Entonces estos líderes, ¿quién? Los fariseos, los saduceos, estas sectas que habían, se levantaron en contra de Él y empezaron a manipular el pueblo. Y el pueblo empezó a ser manipulado, los que se dejaron y se fueron al lado de ellos. Y aquí es donde vemos nosotros la contención que hubo. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de la división que hubo entre ellos. Hubo una división entre el pueblo en Jerusalén en estos tiempos. Había un partido que creyó y había un partido que no creía, y ese era el que lo iba a matar. Pero el espíritu que ellos poseían, cuando estamos hablando en este contexto aquí, en esta historia aquí, ellos pensaron que por sangre, ellos pensaron que porque sus padres los llevaron al templo cuando eran niños, que con eso iba a ser suficiente. Puede pasar con nosotros como los cristianos también, que nuestros padres nos llevan al templo cuando éramos pequeños, nos compraban una Biblia tan bonita, tan pequeña, que llevábamos a la escuela dominical, y con eso podemos nosotros pensar que ya con eso tenemos. Nos acordamos de nuestros antepasados, quizás no fueron nuestros padres, quizás fueron nuestros abuelos, o quizás fue un vecino,
O quizás fue el pastor que nos trajo a la iglesia y venimos y con eso nos queremos justificar. Bueno, ellos se justificaban por la sangre, nosotros podemos querer justificarnos por las obras que hayamos hecho. Venimos a la iglesia, tenemos una Biblia, conocemos los himnarios, leemos, conocemos los himnos, están en nuestra mente y con eso nos queremos justificar olvidando de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos eran hombres y sin la ayuda de Dios, el espíritu que los iba a poseer no iba a ser el espíritu de Dios, iba a ser el espíritu del diablo, que se iba a permitir que obrara en sus corazones con un plan y un propósito. En el momento que vemos este capítulo, este pueblo aquí, lo vemos que ellos están dados a matarlo, están dados a darle fin a Jesús. Pero ya después nos damos cuenta que cuando vino el Espíritu Santo en ese día y que Pedro predicó la palabra de Dios, el Espíritu Santo obró en una manera divina en los corazones de ellos. Todos se sintieron con pena. Cuando el Espíritu Santo obra en su corazón, amado, es Dios el único que lo puede hacer. Y los doblegó a todos los orgullosos que estaban allí. A todos los doblegó el corazón, los quebrantó y lo único que pudieron decir es, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Enséñanos, Pedro. Enséñanos hoy qué es lo que tenemos que hacer por ver matado al justo que fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que obró. Hermanos, yo cuando me acuerdo de mi pasado, yo me puedo acordar de mi pasado, era un hombre duro. Si ustedes piensan que hoy soy a veces duro, era más duro antes, y incrédulo encima de eso, incrédulo. Pero cuando el Espíritu Santo obró en mi corazón el mensaje, hermanos, no era tanto el mensaje ni la teología que había hablado, sino era el Espíritu de Dios que obró en mi corazón y que ese corazón de piedra le dio vida al Señor para darle vida. Y cuando le dio vida, cuando escuché yo el mensaje, fue el Espíritu Santo el que obró en mi corazón y ablandó mi corazón. El momento que el Espíritu Santo, hermanos, ablandó mi corazón, recibí a Jesucristo en mi corazón y me sentí libre, hermanos, de todo el pecado que yo había hecho. Me sentí tan libre, hermanos, que me acuerdo que ese día yo corrí, hermanos, a la casa para contarles a mis padres la experiencia que había tenido en la iglesia con el Señor. Y les había dicho a ellos, hermanos, de que había recibido a Jesucristo como mi único Salvador. Fue una experiencia, hermanos, que me llevó, hermanos, al quebrantamiento, que desde ese entonces el Señor estuvo obrando en mi vida a través de su Espíritu, dándome el deseo, dándome el amor, dándome, hermanos, encaminándome hacia la vida. Y me sacó, hermanos, del camino de la muerte en el cual yo iba antes. Porque, hermanos, yo por naturaleza, como ser humano y como pecador, hermano, yo estaba rumbo a la muerte, al infierno. Estaba rumbo a estar destituido de Dios para siempre. Pero le plació a Dios, en su grande misericordia, de salvar a este pecador que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Porque ha habido casos donde yo a veces me he visto y digo yo, Señor, ¿por qué me escogiste? No hay nada en mí, hermanos. No hay nada en mí que Dios haya visto y que digo, a este lo voy a escoger porque tiene estos atributos que yo le di. No, fue por su misericordia, por su gracia. Y cada vez que yo veo mi vida y cada vez que yo veo lo que yo soy, yo digo, Señor, es por tu gracia y tu misericordia que yo estoy detrás de este púlpito. No es nada de lo que yo he hecho. No es porque soy un profesional. No es porque fui al instituto. No es porque estudio tu palabra. Es por tu misericordia y es por tu gracia que yo puedo estar aquí delante de ti. El hombre no puede jactarse, amados. El hombre no puede jactarse en lo que Dios ha hecho en su vida. Es por la santa misericordia de Dios que Él nos ha concedido estar aquí. Y así ha sido. Hubo dos naturalezas que habían aquí, que estaban presentes. En el versículo nos damos cuenta 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí está algo muy interesante. ¿Podemos oír la voz de Dios
o podemos oír la voz del diablo. Podemos oír la voz de Dios o podemos oír la voz del diablo. Esto es algo que Dios ha dejado así. Y aún nosotros como creyentes podemos oír que a veces el diablo viene a poner cosas en nuestros oídos y en nuestras mentes, como a veces nosotros hablamos, y es una mentira del diablo. Tenemos que cubrir nuestros corazones, porque el diablo viene a engañarnos. Él viene a matar, a robar, a destruir. No tenemos nosotros, hermanos, ninguna chance de poder perseverar sin la ayuda del Señor. Porque cuando yo veo, hermanos, al enemigo que viene, y si yo quiero vencer al enemigo con mis propias fuerzas, yo voy a perder. El enemigo es mucho más fuerte que nosotros sin Cristo. Sin Cristo el enemigo me mata. Sin Cristo el enemigo, hermano, me vence. Sin Cristo yo soy un esclavo de él. Pero con la ayuda de Cristo yo voy a vencer a Satanás y usted va a vencer a Satanás. Y vamos a permanecer. Y vamos a ser victoriosos por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No es por lo que nosotros tengamos, no es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que Dios ha hecho en el verdadero. Por eso cuando Cristo dice en su palabra, el verdadero, oh hermano, porque muchos pueden sentirse libres y no ser verdaderamente libres. Y algunos de nosotros podemos pensar que no somos libres, pero somos en verdad libres. Y hoy en esta mañana podemos confirmarlo con lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene a Cristo, y aunque usted no se sienta libre, si usted tiene a Cristo en su mente y usted cree al Señor y usted es salvo y usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede decir, yo verdaderamente soy libre, aunque mi mente me diga que no soy libre, yo soy libre porque el que el Señor hace libre, libre es. Libre es. Estas son las dos naturalezas que podemos nosotros ver en este versículo 38. Podemos ver dos naturalezas. Dos naturalezas. Yo del Padre, vosotros de vuestro Padre. Aquí nos enseña a nosotros lo que está aconteciendo. Aquí nos enseña la palabra del Señor lo que está pasando. Aquí el Señor rápidamente aclara las cosas y no nos dice aquí en este versículo cuál padre va a ser el de ellos. Pero más después nos va a enseñar el Señor lo que está pasando. Fijémonos bien el carácter de ellos. La característica de ellos era el orgullo de que ellos eran de la sangre de Abraham. Ese era el orgullo y es todavía. Ellos, esto es lo que llevan ellos en su sangre. Las promesas. No podían ellos, no iba a caber la palabra de Dios, no va a caber la palabra de Cristo Jesús si nosotros tenemos esta clase de orgullo. No puede caber el arrepentimiento en nuestras vidas si nosotros nos vamos a jactar de que no necesitamos al Señor. Si nos vamos a jactar de que ya somos bautizados, si nos vamos a jactar de que tenemos una Biblia, si nos vamos a jactar de que venimos a la iglesia todo el tiempo, no va a caber lugar de la palabra de Dios de creer que necesitamos a Cristo. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros tenemos la confianza más en las cosas exteriores que las cosas interiores, de la obra interior que Cristo hace en la vida del hombre. No sé si me explico. Nosotros podemos confiar más en las cosas exteriores como este pueblo y caer víctimas de esta mentira de pensar, yo voy a la iglesia, yo soy miembro de una iglesia, yo soy ya bautizado. Este es el daño que puede hacer. Nosotros tenemos que enfocarnos solamente en Cristo Jesús. Aquí hay dos naturalezas, hermano. Aquí vamos a ver dos naturalezas, la del Padre Celestial y la del otro Padre. Y me voy a adelantar un poquito. ¿El otro padre quién fue? El otro padre fue Satanás. El otro padre no fue el padre Abraham. El otro padre no fue Abraham. El otro padre, si hubiera sido Abraham, ellos hubieran hecho lo que nos enseña Génesis 15, Génesis 16 y Génesis 14. Que Abraham creyó a Dios cuando oyó la voz de Dios. Cuando Abraham oyó a Dios, cuando lo llamó, salió de su lugar, salió de su parentela, fue donde Dios le había dicho, Dios lo llevó a la tierra que le iba a dar a sus hijos, Dios le mostró a él las promesas que están aquí escritas en la Biblia y él creyó. Al momento que él creyó, a Dios le agradó darle a él todo, no por Abraham, no por la fe de Abraham, no,
Esto no fue por Abraham, esto fue porque a Dios le plació así. Esto es lo más precioso, aún más que para los que no tenemos mucha fe. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha fe y pueden mover montañas, claro que sí. Y los enfermos pueden sanar con su fe. Pero ¿qué tal con los que no tienen mucha fe como usted? ¿Qué tal con los que no tenemos mucha fe quizás? Dios es glorificado aún con ellos, los que Él ha llamado. Porque tienen fe, la fe que Dios les ha dado. La fe que Dios les ha dado. Y no digo esto para que usted le diga yo a usted que debe dar a entender, oh hermano, ya no necesita preocuparse en tener fe. No, eso no es lo que yo quiero decir aquí. Lo que quiero decir aquí es que no es en la tanta fe que usted tiene, es en el que Dios se ha placido darle esa fe, si es mucha o si es poca. En algunos casos, como dice Pablo, hay iglesias, aquí también lo hay, que tenemos fe en creer que Dios puede hacer un milagro, puede sanar cáncer, puede hacer a un paralítico salir de su silla. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Hay algunos que no lo creen, pero hay algunos que sí lo creen. Pero no es conforme al peso de esa fe que usted puede garantizar su salvación, sino es en la misericordia y la gracia de Dios que le ha dado esa fe. No la cantidad, sino la fe verdadera para usted creer en Él. Y esa fe Dios le ha dado a cada uno de los que son hijos de Dios, para ser verdaderamente hijos de Dios. Hermano, porque si no, entonces muchos de aquí vamos a quedar fuera. Iba a decir usted, yo no tengo suficiente fe para creer en eso, hermano, como Dios me ha dicho, pero Dios le ha dado a usted fe. Y hay algunos de ustedes que aquí pueden decir, bueno, yo tengo mucha fe, yo puedo creer que Dios puede hacer muchas cosas, yo puedo creer que Dios puede hacer esto y puede hacer lo otro, qué bueno. Eso es lo que había también en la iglesia de Corinto. Había hermanos que creían, hermanos, aún hasta que Dios podía mover montañas, pero les faltaba ¿qué? El amor. Y puede pasar eso con nosotros también. Podemos tener mucha fe, esa fe que proclamamos. Oh, yo creo que Dios puede darte una casa. Oh, yo creo que Dios te puede dar un hijo. Oh, yo creo que Dios puede sanar ese cáncer. Pero cuando salimos, hermanos, no demostramos lo que Dios quiere que demostremos, el amor hacia nuestro prójimo, nuestro hermano. Y Dios no nos lo puso más fácil, sino que es aún más lo contrario. No nomás nos dijo que amáramos a los que nos aman. Ahora el Señor también nos dijo que tenemos que amar a los que también nos desprecian. Bendito amor del Señor, reflejando el amor divino de Dios que dijo que nos amó aún siendo pecadores. Cuando nosotros no amábamos a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Qué amor tan genuino y tan grande es el del Señor. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué obras hizo Abraham? Abraham creyó. Y después las obras siguieron. Las obras siguieron eso. Pero Abraham creyó, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Fíjense, él hasta les dice, yo nomás les he venido a hablar la verdad. Él no les dice, yo soy el hijo de Dios. No, él les dijo, yo nomás les he venido a hablar la verdad y ya me quieren matar. La verdad nunca peca, pero sí que viene, incomoda el corazón del hombre. La verdad nunca peca, pero sí nos incomoda. A mí me incomoda, a usted lo puede incomodar. Sí, la verdad, así pasa, ese es el efecto. Y aquí les dice a ellos esto, la cual dice el versículo 41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es Dios. Ellos quisieron aclarar algo aquí. Quizás quisieron aclarar dos cosas. Se dice que quizás ellos quisieron aclarar de que Cristo no tuvo padre y que nadie sabe quién es su padre. Quizás aquí querían ellos aclarar que delante de ellos estaba un bastardo. Delante de ellos estaba un bastardo, ya que él no llamó a José su padre. Quizás ellos quisieron darle a entender al Señor eso y decirle, pues nosotros tenemos padres aquí. Nosotros no somos bastardos. Y con eso quizás ellos le quisieron dar a entender a él eso. El Señor les dice después, Jesús entonces les dijo, si vosotros
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjense, el enviado lo rechazaron ellos. Y Él les dice su origen, les dice, yo no vine de mí mismo, esto no fue que yo amanecí y ya voy a ir y dije yo en mi corazón voy a ir a predicarles, no, yo fui enviado. Yo soy el Hijo de Dios. Aquí no aclara muchas cosas de que Él es Hijo de Dios, pero les dice que Él fue enviado, que su origen fue con Dios, que su origen vino de Dios, que esto no es Él. Y también les estaba hablando, les aclara aquí también que Él les estaba hablando con la verdad, mas la verdad los estaba incomodando a este pueblo. Y Él les dice, ¿por qué? El versículo 43 dice, porque no entendéis, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No querían escuchar la palabra, no querían ellos oír, no querían ellos aceptar, no querían ellos recibirlo como hijo. Y va a ser difícil lo que estaba delante de ellos, de ver un hombre decir que Él es Dios, de ver un hombre decir que Él había venido del cielo, de ver un hombre decir que Él estaba aún antes, más después les va a decir que Abraham no iba a ser esto fácil. Ni para nosotros iba a ser fácil creer a cualquiera que venga. Hay dos cosas que yo sé que puede cruzar por nuestra mente que podemos pensar en este caso aquí. Hay dos cosas. O este hombre habló de más. Sin la ayuda de Dios podemos llegar a decir eso, pero con la ayuda de Dios vamos a verlo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay dos cosas nomás que podemos hacer, amados. En esta mañana yo lo digo con sinceridad y lo digo con temor, pero yo confío de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Hay dos cosas que podemos hacer: creer que Él es el Hijo de Dios o pensar otra cosa muy diferente a esto. Estaba delante de ellos un hombre joven, 33 años. Nunca estuvo entre ellos para estudiar. Todo lo que Él les habló no fue porque estuvo a los pies de un maestro, de un rabino, o a los pies de Gamaliel, como estuvo Pablo, para que Él pudiera haber dicho, este es mi credencial para que ustedes me puedan creer y sepan que yo soy. No, Él venía de Galilea, pero Él había nacido en Belén. Él había venido de Galilea y había hecho muchas sanidades en Galilea, y el testimonio, hermano, corrió hasta llegar a Jerusalén. Y los de Jerusalén se incomodaron, se llegaron a ver ellos esto y dijeron, vamos a ver quién es este. Ahora ya no está Juan, ahora quién es este que ahora no tan solo está bautizando, ahora está sanando enfermos. Y ahora no los está solamente sanando en días regulares, los está sanando en el día de reposo, donde nosotros les hemos dicho a este pueblo que no debe de hacer nada en ese día de reposo. ¿Quién es este hombre? Hermanos, si nosotros lo vemos nosotros con los ojos naturales, nosotros vamos a decir, este hombre quebró la ley, este hombre no estaba hablando bien, este hombre no tenía ningún credencial para haber dicho lo que dijo, no tenía ningún conocimiento en la ley para haber enseñado como enseñó. Pero cuando vemos la grandeza de Él, lo único que podemos llegar a ver es que fue Dios el que le dio todo lo que Él tiene. Aleluya. Los milagros que fueron hechos por Dios. Las enseñanzas que Él enseñó fueron divinas, fueron de Dios. Y la salvación que Él ofrece al pecador y al mundo es de Dios, es divina. Y la fe que nos ha dado es de Dios también y es divina, el don, la semilla que nos ha dado, la fe, la esperanza. Les dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, y aquí les dice el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla. Ay, Señor, guárdanos, Padre. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos a todos, Señor, de este engaño.
porque todos podemos ser víctimas de esto. De cosas que pensamos a veces que son verdades y son mentiras y tienen su origen con Satanás. Todos, hermanos, todos podemos caer en eso. ¿Cuántas veces, no me vaya a decir, cuántas veces el enemigo no nos ha querido engañar? Y que solamente usted y yo somos los que sabemos cuántas veces el enemigo nos ha ganado y nos ha querido vencer, pero el que está dentro de nosotros es más fuerte y más poderoso para guardarnos en el hueco de su bendita mano. Porque la palabra de Dios dice que lo que Dios le dio en su mano, nadie lo va a poder arrebatar. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, hermano, morará en una seguridad. Aunque estén volando las saetas por alrededor nuestro, aunque el enemigo nos rodea, aunque nos quieran comer nuestra carne, los enemigos, Dios está con nosotros. Vayamos a Job cuando nos pase esto y veamos a este justo Job, que le pasó tantas cosas y le dejó el lugar a todo el mundo de criticarlo a él, de que Dios no estaba con él. Pero ese hombre, al final nos damos cuenta en la historia que Dios estuvo con él. Y Dios honró a ese hombre. No por Job, no por lo que Job hizo, no por su rectitud ni nada de eso, sino porque a Dios le plació así. Y el enemigo no pudo tocar nada. El enemigo nos puede tocar todo lo exterior. Toca casa, toca esto, toca lo otro, pero nuestra alma no va a poder tocar, porque nuestra alma está guardada por el Señor y protegida y preservada por Él. Ese es el beneficio que Él ofrece a los que son suyos y se los da y es suyo para poder permanecer hasta el final. Como dice el texto, como dice la verdad, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Parece que somos nosotros, pero ya viendo todas las cosas no podemos nosotros. El enemigo no nos saca del camino. Este es Dios, este es el Hijo, este es el Hijo de Dios que nos ayuda a perseverar. No es usted, hermano, es Cristo el que nos ha ayudado. Es Cristo el que nos ha ayudado. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdadera libertad. No es un instituto donde vamos a buscar la libertad. No es un doctor de psicología que nos va a dar la verdadera libertad. Es Cristo Jesús el que nos va a dar la verdadera libertad. Él es el único en el mundo que ofrece al mundo darle la verdadera libertad, que Él solamente tiene el poder de darse al quien Él le place. Y por eso nosotros estamos contentos, porque a Él le ha placido dárnosla a nosotros los que hemos creído en Él, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos en pie en agradecimiento a la palabra del Señor. De la sangre ellos pensaron que iban a ser y no fue así. Que el Señor nos ayude a tener un buen espíritu y no tener el espíritu que ellos tenían. Hay dos naturalezas solamente que hay, la de Dios y la del adversario. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos a Cristo Jesús. Te damos gracias porque pudimos, Señor, zambullirnos en este evangelio, Señor, y ver la liberación que el Señor hace. Señor, la liberación que el mundo da es temporal, pero la que tú das es eterna, eterna para siempre. Nosotros somos muy débiles en nosotros mismos poder sostenernos, Señor. Somos muy débiles. Contra el enemigo vamos a ser vencidos. Contra Satanás, él tiene sus artimañas y ha querido siempre y quiere siempre engañarnos. Pero si somos tuyos, tú nos guardas, no en perfección, pero nos guardas y nos cuidas y nos proteges. Y tienes tu mano, Señor, sobre nosotros y estamos en tu mano, Señor. Todos los que somos tuyos. Nuestros nombres están escritos en tu mano y tú nunca nos olvidarás. Nunca, Señor. Aunque la madre se olvide de sus hijos, tú no te olvidarás de los tuyos, de los que son tuyos, Señor. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque tu palabra lo dice así, Señor.
y nada lo puede borrar, Señor. La obra que tú hiciste fue lo máximo. Lo que nosotros hacemos es muy poco, pero lo que tú has hecho ha sido más que suficiente para agradar al Padre. En ti descansamos, Señor, en la fe en Cristo Jesús, a este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que mora en el corazón del creyente. Gracias te damos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.